En los medios sociales, en las redes sociales, ha circulado un planteamiento en que dice que se podría tener una verdadera reforma fiscal, haciendo que todos los impuestos que hay, que son muchos, ahora nos dirán precisamente cuántos son, se reduzcan a uno de menos del 10%. Vamos a conversar con Carlos Maurer, él es académico, es empresario, es crítico de la reforma hacendaria. Carlos Maurer, buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Carlos, en primer lugar, ¿cuántos impuestos hay? Mira, Sergio, en México hay 15 impuestos diferentes a nivel federal. Estos 15 impuestos complican la vida de México terriblemente. Y no necesitamos ser académicos en esto ni teóricos. México es pobre porque tenemos un problema impositivo y un gobierno que no sabe lo que está haciendo. Si esos 15 impuestos se sustituyeran por uno solo, el 9.6% a las ventas, tendríamos una verdadera reforma fiscal y tendríamos un país que en muy poco tiempo se convertiría en la economía más pujante y de mayor crecimiento en el mundo. Oye, Carlos, pero si ustedes lo tienen tan claro, ¿por qué no lo ven así quienes están en el gobierno? ¿Por qué lo hacen tan difícil? Pues mira, Lupita, yo te diría que tenemos, así como en gobernación tenemos un secretario de gobernación incompetente y cobarde y que permite el secuestro de las personas. En temas económicos tenemos exactamente el mismo paralelo. Tenemos una incompetencia desde hace mucho tiempo, no te hablo desde hace un año, tenemos una incompetencia brutal desde hace mucho tiempo y por eso México es pobre. Los países en el mundo, los gobiernos de todo el mundo están recaudando demasiado dinero. Lo único que necesitamos del gobierno es alguien que proteja nuestros derechos individuales, cosa que los ciudadanos no podemos hacer. No podemos tener un ejército privado y no podemos tener cortes privadas y no podemos tener policías privados. Todo lo demás sí lo podemos hacer los ciudadanos, puentes, carreteras, escuelas, educación, explotación del petróleo, lo que tú quieras, sin problema. Pero en la medida que el gobierno extrae recursos del sector productivo, en esa medida la economía se detiene y el país se convierte en pobre. Y fíjate, ni siquiera ese es el tema principal, porque el crecimiento económico, si bien es crucial, no es el tema principal. El tema principal es que cobrándonos impuestos y quitándole a la gente más productiva, lo que haces es que violas los derechos individuales de las personas que se esfuerzan trabajando para enriquecer su vida y para vivir lo mejor que pueden en el tiempo corto que tienen sobre esta tierra. Ese es el verdadero problema. El problema es que los gobiernos se convierten en inmorales, que asaltan y roban a las personas productivas. Y claro, desincentivan la producción de todo. Ese es el problema de México. Estaba yo leyendo un texto tuyo, Carlos, en el que citabas un artículo publicado en el periódico Reforma por Enrique Peña Nieto, que se lo atribuyes tú al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en que fundamentalmente plantea que la razón del gobierno es redistribuir el ingreso para darle a cada quien según sus necesidades, y dices, bueno, esto está tomado directamente de Carlos Marx. ¿Qué nos puedes decir? Efectivamente, el principio fundamental del marxismo es que le quitas a las personas según su capacidad y les das a las otras personas según su necesidad. Y claro, en esas circunstancias lo que fomentas es la carencia, la apatía, la flojera y la falta de trabajo. En lugar de fomentar la productividad, este es un sistema tan perverso que te castiga a la persona productiva. Tú imagínate que esto lo haces no en economía, que lo haces en la Federación Internacional de Fútbol, y castigas a los equipos y a los jugadores que meten goles y le das los goles a las personas y a los equipos que no meten goles. Bueno, naturalmente que destruirías al fútbol como tal. Nadie estaría interesado en ver un partido que siempre acaba en empate, y ningún jugador de fútbol estaría interesado en entrenar, en convertirse en bueno para meter goles. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo acaba igual.
Oye, fíjate que ayer escuchaba una declaración de un legislador del PRD que estaba muy contento. De hecho decía, bueno, es que esto es un nuevo Robin Hood, ¿no? Porque es muy importante quitarle a los ricos para darle a los pobres. Bueno, ahí está precisamente la perversión de todo. Los ricos, y ojo, no estamos hablando de los ricos que fueron políticos y que se enriquecieron de esa manera, o los secuestradores que se convirtieron en ricos porque son asesinos y delincuentes. No, estamos hablando de personas que trabajan, que se esfuerzan, que crean industrias, empleos, etcétera, y de esa manera enriquecen su vida, haciendo un servicio para los demás. Si a esas personas las castigas, y no solamente eso, consideras que el castigarlas es lo moral, lo justo, como dice tanto Luis Videgaray como los demás funcionarios de la Secretaría de Hacienda, bueno, es que estamos hablando de una perversión moral total. Conviertes al gobierno en lugar de ese ente que los seres humanos creamos para proteger nuestros derechos, lo conviertes en esa institución a la que los ciudadanos les damos armas, pero esas armas las voltea contra los ciudadanos productivos para robarle lo suyo. Claro, ¿eso qué va a provocar? Que cualquier inversionista extranjero que vea que esto está sucediendo en México, que el secretario de Hacienda de México dice que lo justo es quitarle a las personas más productivas, dice, no, pues saben que yo me voy con mi capital a otros lados, porque en México me van a castigar y entre más productivo sea, más me van a castigar. Bueno, ¿para qué me meto en esa cueva de ladrones? Y eso es lo que tenemos que detener en México. Si el gobierno mexicano entendiera que hay que festejar, hay que promover y hay que proteger a la persona productiva, entonces sí que salimos del agujero y nos convertimos en el país de mayor crecimiento en el mundo y erradicamos la pobreza antes de que se acabe esta década, de cuajo. Así lo hicieron en Estados Unidos, así lo hizo de alguna manera Irlanda cuando redujo el impuesto a la renta al 12%. Oye, pero aquí muchos se enojan cuando se habla de proponer impuestos para todos, aunque sea de menos del 10%, ¿no? Del 10%, porque dicen, ¿cómo la gente que menos recursos tiene va a poder pagar IVA en alimentos o medicinas? Es que las personas que menos recursos tienen están pagando la incompetencia de nuestro gobierno de mil otras maneras y de manera mucho más onerosa y cara. Están pagándolo en forma de falta de empleos, están pagándolo en falta de oportunidades, están pagándolo en falta de educación de calidad. Y además, no se nos olvide que la gente pobre también paga impuestos. Cada vez que se suben a una combi para ir al pueblo de Junto, están pagando un impuesto en la gasolina, están pagando un impuesto en las refacciones de la combi, están pagando un impuesto a la enorme corrupción que existe nada más para generar esos transportes. Los pobres en México y los ricos también, todos pagamos muchísimos impuestos, no solamente de manera económica que se nos extrae del bolsillo, sino la ineficiencia y la enorme resistencia para todas las transacciones que hay en México. Pues Carlos Maurer, yo quiero agradecerte el haber tomado esta llamada y bueno, gracias por darnos esta perspectiva de la reforma fiscal que algunos llaman pues una simple miscelánea fiscal, una simple miscelánea más. Te agradezco el espacio, Sergio, Lupita, que tengan un buen día. Igualmente.